a grabar. Ya, Juli. Sí, listo. Entonces les estaba contando que el derrotero que seguiremos el día de hoy básicamente se divide en dos partes. La primera parte va a constar de lo que es la meningitis y la segunda parte va a ser lo que es absceso cerebral. Entonces, cuando hablemos de meningitis vamos a aludir a lo que son generalidades, cómo es su patogenia, la etiología, el diagnóstico, el manejo de esta. Hablaremos de los diagnósticos diferenciales de la meningitis, entre ellos la encefalitis, que es uno de los temas que hablamos en el título. Y por último tenemos un apartado para lo que es la meningitis postquirúrgica, que también tenemos unas cosas interesantes a hablar ahí. Y la segunda parte de la exposición consta de lo que es absceso cerebral. También hablaremos de generalidades, epidemiología, etiología, manifestaciones clínicas, cómo se diagnostica y cómo se maneja esta entidad. Y también tenemos un apartado final para lo que es el absceso epidural espinal. Entonces, sin más preámbulo, comencemos con la primera parte, que es la meningitis, que es lo que me corresponde a mí y a la compañera Juliet. Entonces, como manera introductoria a este tema, tenemos unas generalidades anatómicas que quiero explicarles. Las meninges, la capa que cubre el sistema nervioso central, son tres, ¿cierto? De externa a interna tenemos la dura madre, la aracnoides y la pia madre. Pero bueno, creo que todos somos un poco ya conscientes de esto, pero lo que quiero contarles aquí es que embriológicamente teníamos solamente una hoja meningia, cuando nos estamos formando, y esa hoja meningia se dividió en dos, la paquimeninge y la leptomeninges. La paquimeninge es lo que corresponde a la dura madre, paquimeninge, y la leptomeninges corresponden a lo que es la pia madre y la aracnoides. Listo, así se denominan, leptomeninges, pia madre y aracnoides. Y entre estas dos pues va a estar el líquido cefalorraquídeo. Entre este círculo les quería resaltar que en el espacio subaracnoideo, es decir, entre las leptomeninges, hay una gran confluencia de vasos. Muchos vasos pasan por acá y es una gran parte donde se da mucho intercambio. Entonces, esto que les acabo de mencionar es como un poco importante para la fisiopatología y demás cosas que les voy a explicar más adelante. Vamos a definir la meningitis. La meningitis, entonces, vea la importancia de lo que le acabo de mencionar. La meningitis se entiende como la enfermedad inflamatoria de las leptomeninges y el líquido cefalorraquídeo. Esto lo dicen algunos autores, pues, que es la inflamación como tal de la leptomeninges. Es decir, que nada más se inflama la aracnoides y la pia madre. ¿Por qué? Porque fisiopatológicamente la infección es del líquido cefalorraquídeo y ahí se da la inflamación. Entonces solamente se inflamarían estas. Entonces, si este fuera el caso, ¿por qué no llamarlo leptomeningitis? ¿Cierto? Si nada más inflaman estos dos. Entonces, claro, fisiopatológicamente esto tiene sentido, pero eso nada más ocurre de una manera inicial, ya que la aracnoides está muy pegada a la dura madre y por continuidad esta inflamación va a afectar también a la dura madre. Entonces, ¿qué termina causando? Que se inflama la pia madre, la aracnoides y la dura madre. Entonces se inflaman las tres capas meningias, denominándose así meningitis. Entonces, meningitis básicamente, ¿qué es? La inflamación de las meninges y el líquido cefalorraquídeo. Se los quería mencionar porque yo en muchos textos encontraba inflamación de las leptomeninges y no entendía qué era, pero yo creo que ya todos estamos bien entendidos en esto. Entonces, ¿por qué se preinflaman las meninges? Por muchas cosas, ¿cierto? A grosso modo podemos dividirlo en dos causas de inflamación de las meninges, por causas infecciosas y por causas no infecciosas. Como causas infecciosas tenemos bacterias, virus, micobacterias como la tuberculosis, parásitos, hongos, espiroquetas. Cualquier tipo de microorganismo puede infectar las meninges y dar una meningitis. Y a causas no infecciosas pueden ser neoplasias, medicamentos como los AINES, enfermedades sistémicas como el lupus, incluso causas idiopáticas y muchas otras que ni siquiera menciono. El punto es que hay muchas causas de meningitis, pero la que yo les hablaré el día de hoy va a ser la meningitis bacteriana, para que entremos en contexto y sepan que causas de meningitis hay muchas, pero la que más nos compete ahorita como médicos por urgencia y por demás es la bacteriana. Entonces, eso es el tema que hablaremos el día de hoy. La meningitis bacteriana aguda y ojo, en el contexto de que se adquiría en la comunidad, porque cuando es adquirida en el entorno hospitalario es un tema un poco diferente y eso va a hablar un poquito Juliet al final de mi exposición. Entonces, como historia, nada más quería mencionarles que las infecciones del sistema nervioso central no son un tema de actualidad, eso en realidad viene hace mucho tiempo. Incluso se han encontrado esqueletos de hace de 5.000 años antes de Cristo que tenían tuberculosis espinal. Hipócrates ya hacía alusión en el siglo V antes de Cristo a la fiebre cerebral. Entonces, mire que ya enfocaban como que había un proceso infeccioso en el sistema nervioso central. Thomas Willis, por curiosidad, es el creador del polígono de Willis. Ya en el siglo XVII
Ya mencionaba en sus textos, inflamación de las meninges. Entonces mire que ya cada vez nos veníamos acercando más a lo que es la realidad. Y fue apenas en el año 1805 cuando ya hablamos como tal del diagnóstico de meningitis, pero un diagnóstico clínico, es decir, usted veía a la persona y decía, ah, sí, usted probablemente tiene meningitis, pero no se podía confirmar, no había manera de confirmarlo. La única manera de confirmarlo era cuando la persona se moría, le hacían el examen post-mortem o la autopsia y ahí sí ya veían que tenía meningitis. Pero entonces, hasta ese entonces nada más era así, pura clínica, no se sabía nada más. Y ya a finales de ese mismo siglo, del siglo XIX, mire que ya introdujo fue la punción lumbar. Entonces aquí con esto ya empiezan a aislar microorganismos y ya se podía hacer diagnósticos certeros de meningitis. ¿Y quiénes aislaron? Pues los principales que conocemos hoy en día, que son Streptococcus pneumoniae primero, luego Neisseria meningitis, Haemophilus influenza y también Listeria monocytogenes. Y estos son los que hoy en día siguen siendo los principales microorganismos causantes de meningitis, pero vea que ya se están descubriendo desde hace 150 años más o menos. Pero mire, hasta el año 1900, es decir, hasta hace poco más de 100 años, la meningitis bacteriana era 100% mortal, es decir, tener meningitis bacteriana era sinónimo de muerte, se iba a morir sí o sí, porque no había una manera de manejarlo. Apenas fue en el 1913 que se intentaron hacer otras cosas, como por ejemplo el antisuero meningocócico intratecal, pues, que metían en el líquido cefalorraquídeo un antisuero, y eso pues disminuyó mortalidad en cuanto a la necesidad de meningitis, pero hasta ahí no mejoraba nada más. Fue en 1930 cuando el señor Fleming, con el descubrimiento de la penicilina y demás antibióticos, ya fue que empezamos pues, a mejorar como tal el diagnóstico de meningitis. Pero que sepan que vean, no llevamos ni siquiera 100 años de manejar bien la meningitis. Hasta hace 100 años se morían todos los que le daba la meningitis bacteriana. Entonces, eso está como contexto de historia. Y ya hablando hoy en día, como evolucionó la meningitis, tenemos que la meningitis bacteriana se presenta más o menos por año en el mundo, más o menos 500.000 casos, medio millón de casos, ¿cierto? Siempre son muchos, y un tercio de ellos se mueren por meningitis, es decir, aún sigue siendo una enfermedad infecciosa muy mortal, y las personas que sobreviven, los dos tercios restantes, muchos quedan con secuelas neurológicas. Eso varía mucho alrededor del mundo, la incidencia, pero en general, pues en países desarrollados se dice que la incidencia puede ser de más o menos 5 por 100.000, más o menos poco, pero igual sigue siendo muy prevalente. Y en países que van en vía de desarrollo puede aumentar más, hasta 10 veces más. Pero por ejemplo en zonas como de África, hay una zona que se llama el cinturón de la meningitis, que se dan hasta 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Es decir, que eso varía mucho, depende del mundo. Pero en general, la meningitis ha bajado demasiado su incidencia desde el advenimiento de la vacuna. La vacuna contra los principales microorganismos, contra el neumococo, meningococo y Haemophilus influenza, es que ha disminuido mucho la mortalidad por meningitis. Principalmente en quienes, en los niños, que son los que más insistimos con la vacunación, y en ellos es donde más se ha disminuido la incidencia y la mortalidad. Entonces, es como dato general. Y en Colombia, esto lo hackeé fue del Civigila del 2019, que habían 1.300 casos de probables de meningitis, más o menos muchos, pero lo importante acá es que, o lo que quería más o menos mostrarles aquí, es que los microorganismos que están en Colombia son los mismos de que están alrededor del mundo, es decir, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitis y los influenza, son los principales. Y acá se ve su incidencia y su prevalencia de estos, su incidencia, perdón, nada más de estos. Entonces mire que siguen siendo los principales alrededor del mundo y Colombia no es la excepción. Y en Antioquia sí se presentan mucho. El principal lugar donde habían más casos de reportes de meningitis era en Bogotá, pero después seguía Antioquia y Cali. Entonces, para que vean que sí se presenta mucho en nuestro entorno y que probablemente nos va a tocar enfrentar a esto. Listo. Entonces, ya hablando como tal de qué es lo que causa la meningitis y cómo es que se da esta enfermedad, veámoslo entonces bien. A ver, como la etiología de la meningitis varía según la edad por sus factores de riesgo. Así como que tengamos súper claro, es que desde los 2 a los 50 años, que es donde más veremos pacientes nosotros los médicos, va a ser por estreptococcus pneumoniae y Neisseria meningitis. Esos son los principales, los que casi siempre nos van a aparecer, los que casi siempre vamos a encontrar. O sea, meningitis en esta edad es casi que típico de estos pacientes, en personas sanas pues sin otras comorbilidades. Y ya depende, por ejemplo, en los pacientes neonatos, que son los menores de un mes, ya podemos encontrar otros microorganismos, que son Listeria monocytogenes, Streptococcus agadacti y Escherichia coli, pero que es un poco importante para la hora del tratamiento, así que tengámoslos en cuenta. Listo.
que los mayores de 50 años son los mismos, pero también tienen cierto factor de riesgo también para la listeria monocitógenes. También va a ser importante para el tratamiento, para que vayamos considerando esto. Y pacientes inmunocomprometidos se pueden infectar por cualquier cosa, cualquiera de todos, pero además por otros, como Staphylococcus aureus, Bacillus gram-negativos aerobios y demás. Esto en el contexto de la comunidad, la meningitis adquirida en la comunidad. Pero cuando es en el entorno de la atención médica, podemos encontrar otros diferentes, principalmente quienes, Staphylococcus y Bacillus gram-negativos aerobios. Solamente no por mencionarlos, pero que no nos saquemos de la casa que lo principal va a ser esto, los Streptococcus pneumoniae y la meningitis en estos pacientes. Listo. Eso para mencionarles cuál es la principal vía de acceso a la infección, es decir, por dónde sale la infección. Mire, vea, estos tres que son Neisseria meningitis, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, la principal vía de acceso pues, para que produzcan la infección es por la nasofaringe, como para tener esto presente y que se pare en cualquier edad. La listeria de monocitógenes se da más que todo en ancianos y neonatos, y los otros microorganismos generalmente es por causas médicas. Acá las subrayo, se las dejo para que la vean, pero es posiblemente por otras cosas, pero que tengamos presente los principales, es lo que tenemos que aprender a manejar y conocer bien, la mayoría. Entonces, ¿cómo se da pues la enfermedad? ¿Cómo es que estos microorganismos llegan a infectar las meninges? ¿Y por qué es que causan todo esto? Entonces, ellos van a colonizar. ¿Qué colonizan? Colonizan una mucosa. Y la principal mucosa que colonizan va a ser la del tracto respiratorio. Esa es la principal. Pueden infectar otras mucosas, sí, pero la principal es esta. Y ya vimos por qué. Porque los principales microorganismos tienen esa vía de acceso. ¿Y cómo hacen eso? Se adhieren por medio de que tienen fimbrias o pilis, se adhieren pues a la mucosa y colonizan el epitelio. En el epitelio hay, pues como el sistema inmune, está la inmunoglobulina A, pero estas bacterias tienen una proteasa, que es una enzima que degrada proteínas, entonces tiene una proteasa contra la inmunoglobulina A. Entonces, ya se imaginarán, se adhiere, tiene esa proteasa, destruye la inmunoglobulina A y invade la célula. Listo. Una vez invade la célula, va a la sangre. Entonces, sería lo que se conoce como invasión sanguínea. Hay otras maneras de llegar a la sangre, sí, pero son un poco más raras, en pacientes inmunosuprimidos, pacientes que le quitan el vaso y demás, pero lo principal es esto, colonizan la membrana mucosa, respiratoria principalmente, y luego pasan a la sangre. Y una vez están en la sangre, tienen que sobrevivir. ¿Y cómo sobreviven? El principal mecanismo de sobrevivencia es que tienen cápsula. Y adivinen quiénes tienen cápsula, los principales. Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitis y Haemophilus influenza. Los tres son encapsulados. Entonces, los tres pueden sobrevivir fácilmente en la sangre. ¿Y qué es lo que pasa? Que como tienen cápsula, no se le pueden oír proteínas ni nada, como por ejemplo las proteínas del complemento para que las fagociten. Entonces, nada, ayudan en el sistema inmune. Y luego, ¿qué pasa? Llegan a la barrera hematoencefálica, generalmente en las venas postcapilares de la barrera hematoencefálica, y se adhieren al endotelio y pasan al otro lado donde está ¿quién? El líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿a dónde van a llegar? Al líquido cefalorraquídeo. Y el líquido cefalorraquídeo está entre ¿quién? Entre la aracnoides y la pía madre. Por eso estas son las que principalmente o inicialmente se inflaman, pero luego, por continuidad, inflama también la dura madre. Entonces, ¿qué termina causando? Lo conocemos pues como meningitis. Y esta es la manera de cómo las bacterias llegan hasta allá. ¿Y cómo se da la fisiología de la enfermedad? Como cualquier infección se da, y es que la virulencia del patógeno supera la inmunidad, ¿cierto? Pero es que en el líquido cefalorraquídeo es diferente, porque es que el líquido cefalorraquídeo es un líquido estéril, ahí no deben haber bacterias, no deben haber otros microorganismos comensales, no está la misma inmunidad, acá las proteínas del complemento son prácticamente ausentes, entonces ¿qué pasa? Empiezan a crecer muy fácilmente en el líquido cefalorraquídeo. ¿Y qué pasa? Entonces crecen, aumentan su población y esas bacterias empiezan a morir. Se empiezan a morir porque no todas se pueden alimentar de la misma glucosa, empiezan en un estado de estrés, generalmente se inicia el antibiótico y se empiezan a morir esas bacterias. Listo. Y esos fragmentos de las bacterias cuando mueren van a interactuar con unos receptores que como conclusión lo que causan es inflamación y lesión de la barrera hematoencefálica. Esa barrera hematoencefálica se empieza a dañar. Y también, paralelo a esto, llegan pues, células del sistema inmune y producen muchas citoquinas proinflamatorias. Y esas citoquinas proinflamatorias van a dañar las neuronas. Así, daño neuronal, así como grande. Entonces, daño en la barrera hematoencefálica y daño neuronal. Y esto es importante, de que el Streptococcus pneumoniae es el que más produce, pues más induce liberación de citoquinas proinflamatorias. Y eso es lo que va a ser importante ahorita para uno de los pilares del manejo, que es la dexametasona. Por esto.
Pero entonces eso es como la fisiopatología como tal de la meningitis. Pero entonces de pronto se preguntan, pero entonces, ¿por qué sangra una meningitis? Si nada más hay inflamación, ¿qué es lo que pasa entonces para que, para que pues, sea tan grave y que tenía tanta mortalidad y que aún sigue teniendo mucha mortalidad y que hay que correrle tanto? Y es que pues ese daño de la barrera hematoencefálica y también el proceso inflamatorio generan un daño de los vasos y demás que concluyen en edema cerebral, empieza a haber edema cerebral vasogénico, se pierde la autorregulación de los vasos sanguíneos, puede incluso llevar a infartos cerebrales y ahí aumenta la presión intracraneal. Pues de esto se verían muchos síntomas, y de pronto ya pueden suponer algunos, pero que como tal, esto es lo que lleva a las complicaciones neurológicas de la meningitis. Y esas complicaciones son que el paciente puede estar en coma, puede tener hidrocefalia, puede convulsionar, puede generar sordera y puede tener unos déficits. Y obviamente el paciente, ¿qué puede pasar? Que puede morir. El paciente puede morir por meningitis y la tasa de mortalidad es muy alta. Y cuando se mueren, van y le hacen el estudio histopatológico al cerebro y claro, encuentran que en el cerebro había edema cerebral, había hidrocefalia, había hemorragias, había lesiones necróticas corticales o corticales, había pérdida de la mielina, y había apoptosis en el hipocampo. Entonces, como se pueden dar cuenta, la meningitis es una infección muy grave y que lleva muchas consecuencias neurológicas. Bueno, y eso era hasta acá lo que es la etiología y la patogenia de la enfermedad. Eh, ¿Hay alguna duda hasta el momento? O más claro si podemos continuar. Al final las dudas. Sí. Bueno, listo, profe. Continuar entonces. Las manifestaciones clínicas de la meningitis. Aquí hay que tener como concepto claro que la meningitis es un proceso, es una infección que se manifiesta de manera muy aguda. La mayoría de los pacientes que tienen meningitis antes de las 24 horas, es decir, antes de un día, ya están en urgencias. La mayoría de los pacientes, que si bien se pueden presentar a los 2, 3 días, pueden consultar, hay reportes hasta de 7, 10 días, pero no es lo frecuente es que presenten en menos de 24 horas. Es donde uno debe pensar que eso se da en un contexto agudo, normalmente. Listo. ¿Y cómo se manifiestan? Aquí están las manifestaciones clínicas más frecuentes de la meningitis. El más frecuente es la cefalea, en un 84%. Luego viene la fiebre, luego viene la rigidez de cuello, pues que la rigidez de cuello es cuando tocan con el mentón el tórax y alteración del estado de conciencia. Esas son las principales manifestaciones. Estas tres últimas, digámoslo así, la segunda, la tercera y la cuarta, fiebre, rigidez de cuello y alteración del estado de conciencia, es lo que se conoce como la tríada de la meningitis. Pero esta tríada no se presenta tan frecuentemente, se presenta en menos de la mitad de los pacientes. Entonces uno dice, bueno, pues no es tan, como digamos, patognomónico de meningitis que la presente o no, pero entonces, ¿cuál es la importancia de esta tríada si se presenta en menos de la mitad de las personas? La verdadera importancia de la tríada es que el 100% de los pacientes, todo paciente con meningitis tiene al menos uno de estos tres, al menos uno de los tres, al menos. Si no tiene ninguno de los tres, usted puede descartar el diagnóstico de meningitis en un 99, un 100%. Es decir, si no tiene ninguno, no tiene meningitis. Esa es la verdadera importancia de la triada. Y si vamos a hablar de clínicas para sospechar meningitis, mejor usemos la tétrada, que es que a esta triada le sumamos la cefalea. Listo. Entonces, de esta tetra, que son estos cuatro, el 95% de los pacientes tienen al menos dos de los cuatro. Es decir, puede tener cefalea con rigidez de cuello o fiebre con alteración del estado de conciencia, pero la mayoría tienen dos de cuatro. Si tienen más, pues obviamente va a ser mucho más específico. Esos son los síntomas que tenemos que tener siempre presentes. Pueden haber otros, pueden tener náuseas, pueden convulsionar, pueden tener afasias o paresias, pueden tener coma, pueden tener parálisis craneales, de pares craneales. Por ejemplo, en el caso de la Neisseria meningitis, pueden presentar una meningococcemia y presentarse con erupciones cutáneas como la de este niño, edema papilar, otras infecciones concomitantes, pero en realidad lo más frecuente son las que mencionamos ahorita y son las que nos hacen sospechar en meningitis, las que mencionamos previamente. Lo que son neonatos y niños es un poco diferente porque es que los neonatos son muy inespecíficos, tienen síntomas que en realidad no son para nada típicos de meningitis, pueden presentarse con otros, acá se los dejo. Pero lo que sí hay que tener es que cualquier manifestación del sistema nervioso central en un neonato nos debe hacer sospechar una meningitis. Siempre tengámoslo como presente, tengamos ese bombillito ahí como prendido cuando veamos un neonato con síntomas neurológicos. Pensémoslo porque la meningitis es muy inespecífica en ellos. Y en niños
Si bien son inespecíficos, ya se presentan un poco más dirigidos, por ejemplo, que se presenten ya con fiebre, con rigidez de nuca, con confusión, entonces ya pueden presentar más típicos, pero aún así dejan de ser un poco de la clínica típica de meningitis que vimos previamente. ¿Listo? Entonces, como para considerar esto. Y ahora importante lo que llamamos los signos de irritación meningia. Aquí tenemos básicamente tres signos: el signo de Kernig, signo de Brudzinski y el signo de la sacudida. Tiene varios nombres, me gusta llamarlo así. Así me lo aprendí, el signo de la sacudida. Entonces, acá están las maniobras, acá las describen, las pueden mirar, ya las hemos visto en semiología, las conocemos. Básicamente el de Kearney consiste en una flexión de la cadera y de la pierna, y extendemos. Si extendemos y le duele, es un signo positivo a meningitis. El de Rutinsky básicamente consiste en levantar la cabeza, y cuando levanta la cabeza, flexiona también la cadera y las piernas. Entonces, eso es como lo típico. El signo de la sacudida es que mueve la cabeza de manera horizontal, como diciendo no, 2 a 3 veces por segundo, rápido, y aumenta la cefalea. Listo. Entonces aquí les dejo cómo es positiva la maniobra, pero lo importante a conocer de esto es que el signo de Kernig y Brudzinski son muy poco sensibles. Es decir, la mayoría de pacientes de meningitis no los tienen, no, casi ninguno tiene estos signos positivos. Pero cuando los tienen positivos, casi con seguridad usted dice, tiene meningitis en un 95%, tiene una especificidad muy alta. Y esto se explica porque esos signos se midieron en personas que tenían meningitis bacteriana y tuberculosa en etapa grave y tardía. O sea, ya estaban muy graves, están muy jodidos, entonces se la hacían y claro, la tenían. Entonces cuando lo presentan, sí la tienen. Pero no es que uno de un paciente con unos síntomas y uno está dudando entre meningitis o no, y le hace estos signos y no los tiene, usted no va a descartar meningitis, ¿no? Porque es que casi nunca se presentan en la minoría de pacientes y cuando están generalmente graves. Pero si lo presentan, probablemente sí tenga meningitis. Eso es lo importante conocer de ellos dos. Más importante conocer, por ejemplo, el signo de la sacudida, o signo de baloteo cefálico, o signo de la acentuación cefálica o no, acentuación de cefalea de Jolt. Este signo de la sacudida o signo de la acentuación de cefalea de Jolt es sensible para el diagnóstico de meningitis hasta en un 97%. Entonces, podemos observar que generalmente todos los pacientes con meningitis tienen este sensible. Y si usted se lo hace y lo tiene, uno dice, bueno, puede tener meningitis. Tiene la clínica, tiene esta signo de irritación meningia, vamos a sospecharlo. Y ya procedemos a lo que son los exámenes paraclínicos. Entonces, ¿qué es lo que le vamos a pedir a un paciente con meningitis? Primero miremos estos cuatro de aquí. Esto de aquí, que es el hemoleucograma y proteína C reactiva, es más que todo para las reactantes de fase aguda, como para mirar la infección en general. Y estos es porque hay que hacer el enfoque de meningitis como sepsis, porque es que la meningitis es una infección sistémica. Entonces hay que hacer el enfoque con sepsis, hay que mirar que no estés también haciendo una sepsis, llegue hipotenso, llegue con demás, entonces hay que hacer el enfoque, ¿cierto? Pero para el diagnóstico de meningitis como tal, vamos a hacer énfasis en estos tres: los hemocultivos, la punción lumbar y la tomografía de cráneo. Pero tener presente que igual se mandan todos estos. Entonces, la punción lumbar es el gold estándar de la meningitis. Listo, del diagnóstico de meningitis. Entonces vamos a ver cuándo pedirla. Hay unas contraindicaciones para la punción lumbar, ya se los voy a mencionar, pero que tengamos como concepto grande ya desde ya, es que si uno no tiene, principalmente esto, que si uno no tiene una contraindicación, el paciente llega con una clínica sugestiva, usted le toma de entrada hemocultivos, le toma la punción lumbar y de una inicia antibióticos, de una, empezar antibióticos de una. Es decir, usted no da antibióticos de entrada solamente como para no negativizar la hemocultivos y la punción lumbar, pero usted toma esto e inmediatamente inicia antibióticos. Pero ojo, punción lumbar siempre y cuando no hayan contraindicaciones. ¿Por qué? Hay unas contraindicaciones para la punción lumbar. Un paciente inmunosuprimido, que tenga antecedentes de enfermedad del sistema nervioso central, por ejemplo una ACV, que haya tenido una convulsión en esa misma semana de la meningitis, que tenga papiledema, que tenga un déficit neurológico focal, que tenga alteración de la conciencia alterada, eso es un poco discutible, pero que tenga, por ejemplo, las plaquetas muy disminuidas, que le haga pensar en una hemorragia cerebral, que tenga una infección en el sitio donde va a puncionar para la punción lumbar, porque pues pasar la infección, o que tenga signos de herniación cerebral, que acá los dejo.
usted no debería hacer una punción lumbar, porque esto dice que probablemente usted tiene otra causa que lo pueda explicar, los síntomas que tiene, y que además puede tener aumento de la presión intracraneal, y que si usted llega y le hace una punción lumbar, genera que, como hay una alta presión, usted le hace la punción lumbar y sale todo ese líquido a chorro, y genera un descenso de todo el del encéfalo y demás, y genera una reacción cerebral, el paciente se puede complicar, me imagino que puede hasta morir, no sé. El punto es que cuando ve esas cositas, uno dice, no, vamos a hacerle primero una tomografía antes de la punción lumbar, pero desde que hay una contraindicación, de resto, la idea es siempre intentar tomar punción lumbar, o sea, busque siempre la manera de hacer una punción lumbar, porque es lo mejor para hacerlo más rápido y demás. Pero cuando hay una contraindicación, pues ya, haga primero tomografía antes de la punción lumbar, y aquí el algoritmo cambia un poquitico. Lo que vimos ahorita era el algoritmo de este lado, que es, el paciente llega con clínica, le toman cultivos, punción lumbar y un inicio antibióticos. Listo, así ya, grande. Pero cuando tiene una contraindicación, usted toma los hemocultivos igual, le toman los hemocultivos, pero usted no se pone a esperar tomografía. Usted no pone a esperar tomografía a ver si tiene meningitis o no. No, usted inmediatamente le toma los hemocultivos y inicia antibióticos de una. Y ya después le toma la tomografía. Y la tomografía le puede decir varias cosas. Le puede decir, ah, vea, sí, era otra cosa, entonces descarte meningitis. O le puede decir, ah, vea, si tiene meningitis, pero tiene una complicación, es mejor que no le haga punción lumbar. Entonces, listo, deja la cosa por ahí. Pero si le hace la tomografía le dice, no, es que vea, usted está asustado por cierto motivo, pero en realidad no hay ninguna contraindicación, hágale tranquilo, usted igual va a realizar la punción lumbar. Entonces, esa es la idea de esto. La idea es siempre buscar la punción lumbar porque es el gold estándar, pero van a haber unas contraindicaciones y ya las mencionamos y sabemos qué es lo que hay que hacer en estos casos. Y cuando usted va a pedir una punción lumbar, usted llega y pide las células, pide la glucosa, las proteínas y una tinción de Gram y cultivo bacteriano, básicamente. Hay otras pruebas, pero con estas podemos hacer el diagnóstico con certeza. Le voy a mencionar lo que uno encuentra en una meningitis bacteriana, porque uno puede encontrarse muchas cosas, unas causas virales, que es la meningitis aséptica, la principal de meningitis aséptica, puede encontrarse con cosas tuberculosas y demás, pero en búsqueda que sospechamos una bacteriana, vamos a buscar esto. Entonces buscamos que cuando uno saca el líquido raquídeo, lo puede ver turbio, purulento. Puede estar normal, pero también puede, si uno ve esto, uno sospecha más. La presión de apertura, que esto se mide con un manómetro, no sé cómo es la maniobra, pero generalmente es que hay una presión de apertura de líquido florraquídeo muy elevada. Se la encuentra elevada, encuentra que hay leucocitosis, están los leucocitos elevados, y que predominan de ellos los neutrófilos. Listo. Generalmente más de un 80% de los leucocitos corresponden a neutrófilos. Encuentra las proteínas elevadas y encuentra la glucosa bajita, hipoglucorraquia. Listo, eso es lo típico para usted buscar meningitis bacteriana. Incluso hay algo que dicen, no se alcanza la referencia citada, pero usted con certeza, casi en un 100% puede decir que el paciente tiene una meningitis bacteriana, si tiene en la clínica y usted le hace la punción lumbar y encuentra hipoglucorraquia menos de 34, proteína mayor de 220, leucocitos mayor de 2000, o que predominan los neutrófilos, que haya más de 1180 neutrófilos, usted casi con certeza dice, no, eso es meningitis, no lo dude, meningitis bacteriana, no lo dude, listo. Esta tabla viene a hablar de lo mismo, no las voy a mencionar, se las voy a dejar para que lo analicen, para que miren diagnósticos diferenciales de meningitis bacteriana. Aquí lo plantean de una manera un poco diferente, pero es básicamente lo mismo. Y usted a la punción lumbar, usted le pide un Gram y un cultivo. Pues el cultivo luego le van a decir exactamente qué tenía y a qué antibiótico es sensible y demás. Pero usted lo que le sirve para pensar rápido, para actuar rápido, es que le den un Gram. Y usted en el Gram puede encontrar, si le reportan diplococos Gram positivos, usted dice Streptococcus pneumoniae. Pero si son diplococos Gram negativos, usted dice Neisseria meningitis. Pero si encuentra Coccobacillus Gram negativos, usted dice Haemophilus influenza. Esos son los más típicos, los que casi siempre vamos a encontrar. Como también puede encontrar otras cosas, por ejemplo, listeria o demás. Pero que sepamos nosotros como médicos reconocer los tres principales microorganismos. Listo. Ya después saldrá el cultivo y le dirán uno que tenía pues con certeza y le dirá a qué antibióticos le puede dar y demás. Pero inicialmente uno tiene que aprender a defenderse con esto, con la punción lumbar para diagnosticar la meningitis bacteriana y con el Gram, la tinción de Gram, para no saber cuál es la posible etiología y ya el manejo. Entonces ahora sí, el diagnóstico y manejo. El diagnóstico es muy fácil, pues, porque ya hemos venido viendo todo esto, y es que el paciente tiene unos antecedentes que uno le haga sospechar. Viene con una clínica aguda, normalmente menos de 24 horas,
tiene la clínica de la meningitis. Las signos de irritación meningia, el de la sacudida, lo tiene positivo. Y le hace una punción lumbar y ve que corresponde con meningitis bacteriana, pues ya es el diagnóstico, no hay que mirar más. Lo que les quiero mencionar aquí es que usted no tiene que esperar confirmar el diagnóstico con punción lumbar o pues dado el caso tomografía. Usted no tiene que esperar el diagnóstico para empezar antibióticos. Usted tiene que empezar antes de que le reporten todo hueso. Usted ya empezó antibióticos hace rato. Listo. Y es el algoritmo que les tenía ahorita, los tengo más claro. Y es lo mismo, si tienen contraindicaciones de una hemocultivo, punción lumbar y de un antibiótico. Y si tienen unas contraindicaciones, tomen el hemocultivo y de un inicio antibiótico. Listo. Y ya después miren la tomografía y demás. Pero que tengamos presente que siempre se inicia de un antibiótico lo más rápido posible. Y mire lo que está aquí, dexametasona más el antibiótico. Ahorita vamos a ver por qué la dexametasona es un pilar del tratamiento. Y siempre se da de manera empírica junto con los antibióticos. Bueno, entonces, ¿qué antibiótico vamos a dar? Para eso era lo que hablamos ahorita de la etiología. ¿Qué microorganismos sospechamos en la edad? Pues bueno, eso es lo mismo. Como les mencioné ahorita, lo que nosotros casi siempre buscamos es en pacientes de 2 a 50 años, en meningitis y estreptococcus pneumoniae. A esos pacientes siempre le vamos a dar esto, lo típico. Ceftriaxona más vancomicina, que lo tengamos re claro eso. De 2 a 50 años, ceftriaxona más vancomicina. Si es más de 50 años, recuerden que tenía un factor de riesgo adicional para la listeria monocitógenes. Entonces damos ceftriaxona más vancomicina y para cubrir la listeria agregamos ampicilina. Si es un paciente inmunosuprimido, ya el enfoque cambia y ya uno no da la ceftriaxona, sino que ya uno da cefepime, de cuarta generación ya, y damos vancomicina nada más cefepime y también damos la ampicilina en pacientes inmunosuprimidos. Y ya en pacientes neonatos, que los microorganismos son diferentes, los que vimos ahorita, ya uno da el esquema de ampigenta. Generalmente lo que se puede dar. Hay otras opciones, claro, pero generalmente eso es lo que se da en neonatos. Y aquí están las dosis. No les voy a hablar de los todos los medicamentos, lo pueden buscar, la idea es que estén con estas diapositivas, que las usen. Yo traté de resumir todo y dejarlo muy gráficamente para que no tengan que ponerse a buscar mucho, pero los que tenemos que manejar siempre va a ser ceftriaxona y vancomicina, y la dosis son ceftriaxona 2 miligramos cada 12 horas, se denomina una dosis meningia, esto que está acá, 2 miligramos cada 12 horas, y la vancomicina de 15 a 20 miligramos por kilo cada 8 a 12 horas. Y la ampicilina se da 2 gramos cada 4 horas. Esos son los principios que tenemos que manejar. Aún así, aquí están los otros. Ceftriaxona no es 2 miligramos, es 2 gramos. Ah, 2 gramos, sí, perdón. La dosis normal, cuando usted revisa, digamos pues en infección urinariana no se utiliza ya, pero normalmente las dosis antes, recuerde que esto es un inductor, pues induce mucho, digamos, resistencia a beta-lactamasas. Entonces, la dosis meningia siempre es de 2 gramos cada 12 horas. Si usted no le da 2 gramos cada 12 horas, 2 gramos, o sea, 2000 miligramos, no le pasa la barrera metencefálica, o sea, no le está dando nada. En el paciente que está críticamente enfermo, a ese paciente le llegó re mal, hizo la tomografía, tiene un absceso horrible, está totalmente chocado. Todos estos antibióticos se les da una dosis de carga. ¿Qué quiere decir? Usted le da 2 gramos de ceftriaxona o 15 miligramos por kilo y 15, perdón, miligramos por kilo de vancomicina, dosis de carga, y a los 15 minutos le vuelve a pasar la misma dosis. O sea, el paciente críticamente enfermo, chocado, o sea, está muy mal, está séptico. Dosis de carga. Se deben de saber también la dosis de meropenem. Listo. Estamos viendo en el adulto. De meropenem también. Es esa dosis, 2 gramos cada 8. Si usted no es menos, no es más nada en el adulto. Si también está chocado, le pone meropenem. ¿Cuándo le pone meropenem? Pues cuando alérgico, digamos, los carbapenémicos tienen pues una, digamos, no hacen casi reacción cruzada con la ceftriaxona. Cuando uno es alérgico a la ceftriaxona, entonces se le puede iniciar. Listo. Esa sería pues la idea. Entonces siempre dosis de carga, paciente chocado, si no, las dosis pues que tenemos ahí. Al criar la comunidad siempre es esto que me están mencionando, Julián. ¿De acuerdo? Listo, gracias, profe. Y qué pena el error aquí, me fue. Esto es lo mismo
es otra tabla donde muestra los antibióticos empíricos, pero ya vimos leemos el esquema. Eso es como para que puedan comparar, lo tengan a la mano, miren qué tabla les gusta más, pero lo que les mencioné es básicamente esto. Y me voy a adelantar, ya me vuelvo a esa diapositiva, para mencionar lo que dijo el profe, y es que hay pacientes que tienen alergia a beta-lactámicos y no escoge otros antibióticos. Y aquí les dejo la tabla para que miren qué antibióticos podemos escoger. Por ejemplo, si tiene alergia a la ceftriaxona. Por ejemplo, si tiene alergia a la ceftriaxona, puedo optar por meropenem porque tiene una reacción, pues no, el mecanismo de hipersensibilidad es más o menos cruzado. O sea, si es una reacción leve, se puede dar meropenem. Pero si es una reacción muy marcada, usted ya se tiene que alejar de los carbapenémicos y debería irse por las fluoroquinolonas, por moxifloxacina. Solamente quería mencionar antes de que me olvidara. Y ya quería mencionarle el otro pilar del tratamiento empírico, que es la dexametasona. Solamente les trae esta tabla para mostrarles que hay muchas complicaciones por meningitis. Unas sistémicas que son per se a la infección, con choque séptico, síndrome de dificultad respiratoria aguda, demás. Pero hay unas complicaciones neurológicas, que son netamente neurológicas, que son las que le mencioné ahorita, que aumenta la presión intracraneal, que convulsiones, que está aumentado alterado, la sordera, que mencionamos ahorita, hipoacusia. Y para esas complicaciones neurológicas es que se usa la dexametasona, para disminuir la incidencia de estas y tratando de disminuir la mortalidad. Inicialmente se usa para disminuir la incidencia de sordera por meningitis, pero en general se usa es para todas las complicaciones neurológicas. Pero nada más, algo que les mencioné muy importante en la fisiopatología, es nada más dirigido al Streptococcus pneumoniae, porque es el que más está implicado en producción de citoquinas proinflamatorias. Y la dexametasona es para disminuir las citoquinas proinflamatorias que se producen más que todo asociadas al Streptococcus pneumoniae. Entonces se empezó a estudiar esto y evidentemente ya salieron las recomendaciones y eso ya hace parte de los algoritmos de manejo y demás. Y es que empíricamente usted le dé dexametasona a todos los pacientes con sospecha de meningitis. Se le da dexametasona a todos. Usted le inicia con los antibióticos empíricos. Usted le inicia. Y ya luego, cuando le saca el gram de líquido cefalorraquídeo o el cultivo o el hemocultivo, pues que le reporte alguna etiología posible, usted mira. Si le sale Streptococcus pneumoniae, déjela dexametasona porque usted pasa es que la está usando para el Streptococcus pneumoniae y es el más frecuente. Pero si le sale otro, por decir Neisseria meningitis, Haemophilus influenza, listeria, cualquier otro que le salga, usted la suspende, porque es que no se ha demostrado evidencia contra otros microorganismos. Los otros no producen tantas citoquinas proinflamatorias. Así que nada más lo usamos para Streptococcus pneumoniae. Entonces ya dado caso que si encontramos Streptococcus pneumoniae, pues dejamos la dexametasona hasta completar un esquema de 4 días. El régimen de dexametasona es dexametasona intravenosa, 0.15 miligramos kilo cada 6 horas durante 4 días. Listo. Y esta, ¿cuándo se inicia? Como les mencioné ahorita, se inicia igual o antes de los antibióticos. Lo ideal es 15 a 20 minutos antes de empezar los antibióticos. Pero si el antibiótico inicia al mismo tiempo, la inicia. Y ya después si encuentra en el cefalorraquídeo otro microorganismo diferente a Streptococcus pneumoniae, pues la suspende. Pero si lo encuentra, pues la deja hasta completar 4 días. Eso ya lo mencioné, que era la alergia a beta-lactámicos. Y ya luego, pues cuando en el cultivo le digan, vea, usted le salió una Neisseria meningitis sensible a tal antibiótico, pues ya usted la terapia dirigida, ya usted con esa tablita, usted puede decir, vea, tiene un hongo, tiene lo que sea, le reportó el cultivo de cefalorraquídeo, le reportó esto, sensible a tal, pues usted lo da. Pero esto ya lo puede hacer con más calma, ya lo pueden venir y buscar. Lo importante es la terapia empírica, los que le mencioné, empezarla rápido, suspender una punción lumbar y diagnosticar rápido eso y manejarlo con antibióticos y dexametasona rapidito. Y ya después cuando le salga el cultivo, pues ya usted hace el manejo dirigido. ¿Y por cuánto tiempo se da eso? Pues depende del microorganismo. Acá les dejo la tablita. Aquí ya según el microorganismo usted da los antibióticos. Y listo. Eso era todo lo que tenía para contar de meningitis. Estafilococo aureus 21 días. Listo. Con epidermis 21 días. O sea, todo el estafilococo. Yo sé que en la tabla, en el documento, esta charla es de Darwin. Darwin Narváez. Sí, esa tabla que está mostrando en estos momentos es de Darwin. Listo. No es esta bibliografía que está abajo. Pues posiblemente Ay, pueda la ser cambié. una bibliografía, pero esa tabla en sí, los derechos de autor es de Darwin. Listo. Es de Darwin. Entonces, 21 días también para estafilococo, independientemente de la familia.
Listo. Permiso, me cambio acá para apagar la cámara. Para intervenir con la señal. Ya me están viendo, ¿cierto? Sí. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Julia Restrepo, entonces yo les voy a explicar sobre los diagnósticos diferentes. Ante todo, me disculpo porque hay una banda al frente de mi edificio, entonces pueden escuchar como música en el fondo. Bueno, entonces como Julián entonces ya les venía explicando sobre aquellos signos de irritación meningia, hay que tener en cuenta que estos signos, tales como cefalea, fiebre, rigidez de nuca o incluso alteración de la conciencia, puede llegar a presentarse en otras patologías que son muy graves en el sistema nervioso central y que hay que tenerlas en cuenta, y para tenerlas en cuenta tenemos que saber sobre ellas. Entonces les voy a hablar primero sobre la encefalitis. La encefalitis entonces la definimos como un proceso inflamatorio del cerebro. Como sabemos, cualquier infección va a dar como tal una clínica, y esa clínica va a depender del sitio de infección en donde se dé. Aquí en este caso, en la encefalitis va a ser en el tejido cerebral. Entonces, debido a esa infección que se da en el tejido cerebral, va a generar como tal una disfunción neurológica. En esta diapositiva quiero como recalcar la disfunción neurológica, ya que ahorita vamos a entender mucho mejor sobre esto, cuál es como la clínica que hace parte de esta, pero es importante en cuanto a las diferencias con meningitis. Pasa, Juli, por favor. Bueno, en cuanto a su etiología, pueden ser varias, pueden ser virus, pueden ser hongos, pueden ser protozoos, pueden ser bacterias o incluso causas que no son infecciosas. Pero en esta charla pues nos vamos a centrar en la más frecuente, que son los virus. En este caso, el virus del herpes simple tipo 1. También hay otros virus, pero son muy poco frecuentes. Está el varicela zoster, el virus del Epstein-Barr, el VIH, el virus del herpes humano 6 y el virus del Zika. Hay también que tener en cuenta que esta encefalitis viral realmente es un apartado muy largo, pero entonces les voy a traer como lo más importante. Hay que saber entonces que la encefalitis viral se clasifica en primaria o posinfecciosa. Cuando nos referimos a primaria, es como una invasión directa en el sistema, pues como tal en el tejido cerebral, va a afectar a las neuronas, ¿cierto? Y digamos que si hacemos un examen histológico, vamos a encontrar que se puede aislar el virus, que se puede cultivar, que se pueden ver las partículas virales. En cambio, en la posinfecciosa, como su nombre lo dice, es después de una infección, pero esta infección ya tiene que estar curada como tal. Entonces, el mecanismo por el cual va a generar la encefalitis va a ser por un mecanismo de autoinmunidad. Como vemos, en la clínica esto no es tan, digamos, tan significativo, porque incluso es muy limitada su información y todo eso, pero es importante conocer que hay dos tipos de encefalitis virales. Ahí les dejo entonces las etiologías. Pasa, Juli, por favor. Bueno, ya en cuanto aquí a las manifestaciones clínicas, entonces debemos tener en cuenta que lo que predomina, pues las diapositivas ahí se corrieron, no sé por qué, pero pues se ven como corridas, pero no son así. Bueno, en cuanto a la alteración, lo que vamos a tener aquí en las manifestaciones clínicas es que va a predominar una alteración de la función cerebral, como que era lo que yo les mencionaba al principio, que había una disfunción neurológica y que eso era lo que necesitaba que se les quedara, que en la encefalitis hay eso. Entonces puede haber alteración del estado mental, deficiencias motoras o sensitivas, cambios de comportamiento, personalidad alterada, trastornos del habla o del movimiento y convulsiones. Pero entonces muchos de ustedes pueden preguntarse, pero es que en la meningitis también hay alteración del estado mental, también hay convulsiones. Sí, aquí es donde empieza como un reto diagnóstico, tanto pues para los médicos, porque tanto la meningitis como la encefalitis pueden superponerse los dos. Entonces eso se llama meningoencefalitis y realmente es muy difícil en cuanto a la clínica saber cómo diferenciar las dos. Entonces lo que dice la evidencia es que nosotros como médicos nos debemos centrar en qué síntomas o qué clínica es la que predomina en el paciente. ¿Será que predomina signos de irritación meningia o será que predomina alteración en la función cerebral? Pero como les digo, incluso es muy difícil.
Pero hay que tener algo muy en cuenta, y es que en cuanto al mecanismo fisiopatológico, la meningitis puede causar, claro, alteración de la función cerebral, convulsiones, porque afectan como tal el tejido cerebral, pero es por la extensión como tal de la inflamación debido a esa continuidad. En cambio, en la encefalitis se afecta directamente y es porque hay una invasión del virus directamente en el tejido cerebral. Pero en la clínica igualmente es muy igual. Juli, pasa. Bueno, aquí en cuanto al diagnóstico, entonces, aquí en cuanto al diagnóstico vamos a tener en cuenta entonces la punción lumbar. Va a ser de gran ayuda en todas estas patologías que les voy a mencionar porque podemos encontrar algunas diferencias. Entonces aquí en la encefalitis viral vamos a encontrar un aumento de leucocitos. Lo mismo que en la meningitis bacteriana, pero estos valores van a ser menores que en la meningitis bacteriana, van a ser menor de 250 células por microlitro. En este caso, si se manda una punción lumbar después de 6 a 8 horas después de la primera, nosotros vamos a encontrar un cambio de células. Primero, hay un predominio de neutrófilos, que es lo que pasa en la meningitis bacteriana, pero después de las 8 horas vamos a encontrar que va a haber un cambio y va a haber una pleocitosis linfocítica, y eso se va a ver en la encefalitis, lo que no sucede en la meningitis bacteriana. Aquí también va a haber una concentración de proteínas elevadas, pero como les digo, va a ser mucho menor a la meningitis bacteriana. La glucosa aquí va a estar normal, más no va a estar disminuida, y vamos a encontrar eritrocitos presentes. Eso hay que tenerlo en cuenta porque si se hace una punción lumbar traumática, pues va a ser cegada como tal los eritrocitos, porque se supone que en el líquido cefalorraquídeo no deben haber eritrocitos como tal. En cuanto a las neuroimágenes, la imagen ideal que se debería mandar es una resonancia magnética cerebral, pero si no contamos con ella, igual podemos mandar una tomografía de cráneo, sea esta contrastada o no contrastada. Lo ideal sería mandar neuroimágenes. Como nos explicaba nuestro compañero, en el caso de que el paciente tenga como signos de hipertensión endocraniana, no vamos a hacer la punción lumbar primero, sino las neuroimágenes. Pero eso no quiere decir que nosotros vayamos a retrasar como tal la terapia específica en ninguna de las patologías que vamos a ver ahora. Nos va a retrasar. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en las neuroimágenes? Por ejemplo, en una resonancia se van a encontrar unas lesiones hiperintensas. Generalmente, las zonas que se ven afectadas por el virus del herpes simple tipo 1 van a ser el lóbulo temporal, como vemos en la imagen, y también puede llegar hasta el lóbulo frontal. También en la tomografía vamos a encontrar esas lesiones que van a ser hiperdensas, van a ser hiperdensas, y además podemos ver signos de edema cerebral, efectos de masa, que es común encontrarlo en la encefalitis. Pásalo, Julio, por favor. Bueno, aquí el cultivo de líquido cefalorraquídeo realmente no es una ayuda como tal diagnóstica porque no nos funciona mucho para las encefalitis virales, por lo cual en sería ideal, si estamos sospechando una encefalitis viral, mandar una PCR. Sería como el diagnóstico para poder identificar el patógeno de manera definitiva. Pero hay que tener en cuenta que si a mí me sale una PCR negativa, yo pues no es que la vaya a descartar, sino que el paciente en sus fases tempranas de la enfermedad pueden ocurrir unos falsos negativos. Entonces sería ideal yo mandar una PCR después de los 3 a los 7 días. Juli, pásala, por favor. Bueno, en cuanto al tratamiento, entonces en las encefalitis virales, debido a su mayoría de causas, que es el virus del herpes simple tipo 1, se estandarizó como tal un tratamiento. Entonces, es aciclovir intravenoso. Ahí les dejo las dosis de los adultos y de los niños. Se da por 14 a 21 días. Lo que decía entonces era que el aciclovir, como genera mucha insuficiencia renal y además tenemos riesgo de generar una cristaluria, entonces a esos pacientes se les debe acompañar con un bolo de líquidos para poder disminuir como tal esa insuficiencia renal. El aciclovir se debe pasar de manera lenta por 60 minutos. Ya extrapolándonos a otras encefalitis que también son virales, pero que no son de origen herpético,
Entonces, el tratamiento va a ser de soporte. Vigilamos signos vitales, vigilamos toda la parte respiratoria. Y aquí en esta tabla, pasa Juli, en esta tabla les dejamos así para información, para que en su casa los puedan estudiar mucho mejor o lo puedan ver de acuerdo a las diferentes etiologías, qué terapia específica es. Ya sabemos que las principales son las virales y ya les expliqué como tal el tratamiento. Pasa, Juli, eso. Bueno, además tenemos la meningitis aséptica. Este digamos que es un diagnóstico muy diferente, o sea, hay que excluirlo cuando tengamos una meningitis bacteriana y que no se aíslen como tal bacterias, y también en el caso de encefalitis. Esas tres enfermedades como tal van muy asociadas porque se pueden parecer en mucho. Entonces, para definir la meningitis, lo mismo, como es un proceso inflamatorio de las meninges, nos va a dar signos de irritación meningia, pero además de eso, como es aséptica, vamos a tener cultivos bacterianos negativos, y eso se hacen de forma rutinaria y siguen siendo negativos. Pasa, Juli. Bueno, aquí entonces vamos a empezar con la etiología. La mayoría de las etiologías, en este caso, también son de origen viral, pero hay que tener en cuenta que aquí ya no es el virus del herpes simple tipo 1, sino que son los enterovirus. Esa es la mayoría de la causa. Pero también se ha visto que en los pacientes adultos que se les ha diagnosticado meningitis aséptica, también se les ha encontrado o se les ha asociado con el virus del herpes simple, pero ya no tipo 1, sino tipo 2. Además, también puede ser causada por hongos, por medicamentos, por neoplasias malignas y protozoos. Juli, pásale un momentico a la otra diapositiva. En este cuadro, por ejemplo, podemos ver, de acuerdo a las etiologías, cuáles son los principales que nos van causando, porque pueden ser por diferentes causas como tal. Ahí se los dejo pues para que lo estudien. Doctores, hola, profe. la exposición está tan buena que lamentaría que les vaya mal por el tiempo. Les faltan 25 minutos para terminar. ¿Listo? Entonces, pues creo que no quiero que se les opaque, porque así como van sin preguntas, ustedes dos tienen 5. Entonces, Profe, sino que es que lo que pasa es que de pronto en los documentos no era tan largo, pero nosotros investigamos yo como sé, entiendo, incluso por la investigación y por todo lo nuevo que están mostrando, es muy bacano y está muy interesante, pero el tiempo, ¿listo? Listo, profe. Bueno, en cuanto entonces voy a irme un poquito más rápido. Entonces, en cuanto a la clínica es muy inespecífica, pueden dar también signos de irritación meningia, pero pueden dar náuseas, pueden dar vómito, pueden dar erupciones, por lo cual esos pacientes, pues uno como que no sabe muy bien en el momento qué es lo que tiene, ¿cierto? Entonces, algo muy significativo es que son de inicio abrupto. Esos pacientes les empieza de una cefalea intensa que los hace de una consultar, pero son de curso autolimitado. O sea, que yo sin una terapia específica, estos pacientes van a resolver. En cuanto al diagnóstico, aquí les dejo entonces como las características o los hallazgos de una punción lumbar, y pues realmente la PCR es una prueba, digamos, definitiva para decir que es el enterovirus. En cuanto al tratamiento, la principal es observación, pero hay unos casos en los cuales se debe mandar antibiótico y se enfoca como una meningitis bacteriana, que fue lo que nos explicó nuestro compañero, en edades avanzadas, en pacientes inmunosuprimidos, en uso de antibióticos previamente. Pero la verdad, la mayoría de médicos no solamente los mandan para observación, sino que les dan una terapia empírica, manejándolo como una meningitis bacteriana hasta que lleguen los cultivos. Si estos cultivos salen negativos, lo que se le hace es que se le suspende como tal el antibiótico, obviamente si el paciente tiene mejoría. Si no tiene mejoría, de nuevo le hacemos una punción lumbar y como tal miramos, pues empezamos a evaluar otros diagnósticos. Pásala, Juli, por favor. Aquí en la meningitis, entonces, tuberculosa, lo más importante aquí realmente es como de enfoque para que nosotros abramos los ojos y podamos tener esa información, y si llegan pacientes así, podamos conocer como tal la enfermedad.
Estos pacientes son de alto riesgo, son generalmente pacientes inmunosuprimidos, indigentes, pues que viven en la calle o que estén en hogares en adultos mayores. Tienen un curso subagudo, ellos van a estar en su casa presentando una clínica de irritación meningia, por ejemplo una cefalea o compromisos de algunos pares craneanos que ahí están. Y más o menos llevan por ahí una semana en su casa y ya un momento a otro les pasa algo muy maluco y ya sí se van a consultar, por eso es un curso subagudo. Ya para el diagnóstico, el estándar de oro es la presencia de bacilos ácido resistentes en líquido cefalorraquídeo, pero generalmente eso es muy difícil porque se puede demorar hasta 2 o 6 semanas y obviamente nosotros no vamos a esperar que llegue eso para darle antibiótico o manejo al paciente. Entonces nos vamos a basar en la clínica, en las características del líquido cefalorraquídeo, que se los dejo ahí. Realmente, digamos, como algo que encontremos es que es muy parecido a que la glucosa está disminuida como en una meningitis bacteriana. Pero aquí también se mandan neuroimágenes para ver esos tuberculomas como tal, esa afectación por el Mycobacterium tuberculoso. Y también podemos mandar, por ejemplo, para poder evidenciar que hay presencia de bacilos ácidos resistentes en otros sitios. Pásale a Juli, por favor. En cuanto al tratamiento, va a ser muy parecido, se los dejo igualmente ahí, va a ser muy parecido como el manejo de TB pulmonar con la combinación de los 4 medicamentos. Ahí se los dejo como tal para que lo puedan estudiar. Otro sería la meningitis por hongos, entonces vamos a sospecharlo en un pacientes que tengan historia previa de enfermedades del sistema nervioso central, pacientes que tengan historia también de infecciones sistémicas por hongos previamente, que tengan una progresión de la enfermedad rápidamente y en pacientes inmunosuprimidos. La clínica va a ser muy variable y su curso va a ser igualmente subagudo como en la meningitis tuberculosa. El diagnóstico pues sería también, o sea, acuérdense en que todos va a ser dependiendo, o sea, eso va a ser una ayuda diagnóstica, la punción lumbar. Ahí les dejo como tal las características y el tratamiento sería anfotericina B, pero lo principal es que lo sospechemos. En cuanto a la meningitis postquirúrgica, pues es una inflamación de las meninges después de un procedimiento neuroquirúrgico, que es lo principal que sea. Pasa la Juli. En cuanto a la epidemiología, pues dicen que las meningitis bacterianas nosocomiales pueden suceder por 3 cosas. Por una neurocirugía, por un trauma craneoencefálico o por una infección sistémica, en el cual las meningitis bacterianas nosocomiales vienen siendo 0.4%, pero ya en los entornos hospitalarios vienen siendo el 40% de las meningitis bacterianas. La meningitis postcraneectomía viene siendo un porcentaje de 0.8 a 8.9%. Realmente lo podemos ver como muy, digamos, pequeño ese porcentaje en cuanto a un 100%, pero realmente es costos para el hospital, estancias hospitalarias largas para el paciente. El paciente va a tener muchas afecciones, múltiples cirugías, múltiples medicamentos, que eso aumenta como tal la mortalidad en un 35%. Pásala, Juli, por favor. Aquí les dejo una tabla sobre las etiologías más frecuentes. Quedémonos con lo que tengo subrayado, que es Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermidis, pero sin dejar a un lado los gram negativos, que ahorita es muy importante, coli, proteus, entre otros. Aquí están los factores de riesgo más asociados, o sea, que tienen mayor impacto con una meningitis postquirúrgica. Les hablo sobre 2, derivación ventricular externa. Varios estudios estuvieron, digamos, evidenciando que a mayor duración de esta, mayor factor de riesgo y mayor probabilidad de que el paciente vaya a tener una meningitis postquirúrgica. Y en la fístula del líquido cefalorraquídeo, digamos, vemos una fístula del líquido cefalorraquídeo después de una neurocirugía y es una meningitis postquirúrgica hasta que se demuestre lo contrario. Igual ahí están los otros factores de riesgo para que lo puedan leer. En cuanto a las manifestaciones, es muy parecido, signos de irritación meningia, lo que cambia de pronto es la fístula del líquido cefalorraquídeo, déficit neurológico, pero realmente es muy parecido a la meningitis. Hay que tener en cuenta que estos pacientes pueden tener una clínica muy enmascarada porque son pacientes con múltiples afecciones, múltiples medicamentos, comorbilidades, que uno no sabe si la está generando la clínica, las comorbilidades o como tal la meningitis postquirúrgica.
En cuanto a los diagnósticos, pues las ayudas diagnósticas van a estar sesgadas, negativas la mayoría, pero realmente hay que mandarla porque es de gran importancia poder establecer otros diagnósticos diferenciales. Aquí les dejo esta tabla donde cada uno de esos, bueno, ese cuadro azul, donde cada uno de estos, como el lactato, tiene varios puntos. El lactato, por ejemplo, tiene 4 puntos, y al sumar esto, si me da mayor de 6 puntos, indica que este paciente tiene una alta probabilidad de una neuroinfección, y por lo cual esos pacientes yo les tengo que iniciar antibiótico, porque como tal nos está llevando a un diagnóstico certero de una meningitis postquirúrgica. Ya pues como tal las neuroimágenes no se mandan de rutina, solamente en esos 3 casos que les pongo ahí, y ya, generalmente es eso. Para el tratamiento es importante establecer 2 cosas. Una, a qué microorganismo nos está presentando, y el paciente, la resistencia del paciente, los factores de riesgo del paciente. Entonces, si son gram positivos, es mandarle vancomicina. En el caso de gram negativos es cefalosporina o un carbapenem. En cefalosporina mandamos ceftriaxona o cefepime. En los carbapenes el que más tiene evidencia es el meropenem. Entonces, eso realmente se hace. O sea, si nosotros contamos con una tinción de GRAN, nosotros la hacemos para basarnos más, para darle tratamiento al paciente, porque es que lo necesita rápido. Eso es lo importante, iniciarle antibiótico rápido. Y deben hacerse en dosis máximas terapéuticas, pero que no sean tóxicas, que era lo que explicaba el profe. Se necesitan mayores dosis sistémicas para que puedan ingresar como tal a la barrera hematoencefálica. Ahí les dejo el tiempo, y realmente pues lo principal es que si yo no tengo, por ejemplo, tinción de Gram, igualmente hay que iniciarle antibiótico al paciente con el patógeno más frecuente, que es Staphylococcus aureus, o sea que iniciamos con vancomicina. Lo importante de esto es que no dejemos a un paciente sin antibiótico. Y ya eso fue todo, muchas gracias. Listo, compañeros, vamos a continuar entonces. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Me ven? Sí, se va a sacarle. Listo, continúa. Entonces vamos a seguir con absceso cerebral. Primeramente, continúa porfa, vamos a hablar sobre la definición. Entonces vemos en la definición que es una infección supurativa y focal dentro del parénquima encefálico, rodeado típicamente de una cápsula vascularizada. Cuando nosotros hablamos de una infección supurativa, estamos hablando de que tiene, pues, de que compromete de cierta forma material purulento, en el cual ahí se presenta por todo este tema del edema perilesional. Y hay conglomerado de linfa, hay conglomerado de células blancas, hay en específico los polimorfonucleares neutrófilos, en específico también células muertas y ya bacterias y otro tipo de sustancias. También hay que tener presente que puede darse, pues de cierta forma puede presentarse como diagnóstico diferencial de muchas otras patologías un poco más comunes. Y así como en la hipertensión arterial puede ser causa como consecuencia de una lesión renal, asimismo la meningitis puede ser causa como consecuencia de un absceso cerebral. Continuemos, por favor. Aquí rápidamente les voy a hablar como de algunos hallazgos epidemiológicos en el cual vemos la incidencia o algunos casos nuevos pues que en un 0,4% a 0,9 casos por cada 100.000 habitantes al año. Sin embargo, esto se da en países desarrollados. Hay que tener presente que en los países no desarrollados, por temas de subregistro, hay una gran problemática como con este tema de la incidencia. Hablando de la relación por género, vemos que de cada 2 a 3 hombres que sufren de esta enfermedad, una mujer lo puede sufrir, por ende es más frecuente en hombres que en mujeres. Y ya digamos, esta es una enfermedad que se puede dar en cualquier, pues el absceso cerebral se puede dar en cualquier edad de la vida, en específico, pues también digamos con los lactantes, ¿cierto? Sin embargo, vemos que pues en promedio es más frecuente que entre los 30 y los 40 años. Hablando un poco de la mortalidad, según algunos estudios científicos y algunas revisiones, vemos que la mortalidad o la tasa de mortalidad ha ido disminuyendo gradualmente durante algunos años, porque aproximadamente estaba entre 35 al 40%, a diferencia de ahora que tenemos la mortalidad menor al 10% con una recuperación total del 33 al 70%, y esto es gracias a muchas innovaciones y hallazgos científicos con respecto a la terapia antimicrobiana, algunas ayudas diagnósticas y intervenciones quirúrgicas. Listo, continúa, por favor.
Este fue un estudio súper chévere que vi, en el cual, pues es un estudio del 2005 en India, donde ahí entran pues dos grandes escuelas médicas que hicieron un estudio durante casi 8 años, en el cual concluyeron cosas grandes, como por ejemplo que en esos tiempos la mortalidad variaba entre el 30 al 50% de los pacientes que ellos de cierta forma trataron por más de 8 años. Además de eso, la mortalidad también se relaciona directamente con la familia microbiana, pues como comprometida, como por ejemplo vemos que los gram negativos tienen una mortalidad mayor al 30%, a diferencia de los gram positivos, que es del 9,5%. Entonces vemos que hay una gran brecha diferencial bastante amplia. O ya digamos por características como por ejemplo los anaerobios, que tienen una mortalidad mayor del 18,2%, a diferencia de los aerobios que tienen una mortalidad del 12,9%. O ya digamos un tercer segmento, que serían las infecciones mixtas, que tienen una mortalidad mayor al 20%. Otra cosa que de pronto concluimos de este artículo es que por infecciones de focos otogénicos, focos continuos otogénicos, se dieron pues como lo más frecuente en estos pacientes. Continúan, porfa. Listo, aquí me voy a saltar bastantes cositas como de la historia. Estos fueron dos autores que de cierta forma murieron de absceso cerebral. Enrique de Francia, un rey que parece que murió, digamos, por unas astillas en un juego de justas de caballos, y Oscar Wilde, un escritor irlandés bastante reconocido que fue diagnosticado de sífilis y pensaba que había muerto de sífilis, pero realmente murió por absceso cerebral. Continúa, por favor, rápido. Listo, esos son algunos de los predisponentes, cierto, que de cierta forma o sea, son situaciones que de cierta forma podrían predisponer a que se genere la enfermedad. Hay que pasar rápido. Estos son algunos de los factores de riesgos que están muy relacionados con los predisponentes. Entonces vemos, por ejemplo, los focos contiguos, y de lo que habíamos hablado, digamos, en ese artículo que les había mencionado anteriormente. En los focos contiguos, por ejemplo, el factor de riesgo más común es, digamos, la otitis o la mastitis en un 33%, seguido de sinusitis en 10%, meningitis en 6%, o ya la diseminación hematógena, que es, digamos, que los microorganismos pueden estar en otro sitio, en otro espacio extracraneal o en cualquier parte del cuerpo, órgano, compartimento, y estos terminan, digamos, atravesando barreras y llegando, digamos, al cerebro. Entonces aquí podemos ver la endocarditis en un 13%, la infección pulmonar en un 8% y la infección dental en un 5%. Continúa. También otros factores de riesgos como el trauma en un 14%, intervenciones neuroquirúrgicas en un 9% y de causa no identificada o absceso criptogénico en un 19%, teniendo presente que el 86% de los abscesos cerebrales son resultados de estos tipos de factores predisponentes. Estos son algunos de los microbianos asociados en inmunosuprimidos, que son pacientes con VIH, trasplantados, con cáncer, tratamiento inmunosupresor, en el cual vemos, por ejemplo, la nocardia, que es muy frecuente, que está en el suelo, el Toxoplasma gondii en los gatos, o ya digamos algunos hongos como Aspergillus, Candidas y Cryptococcus neoformans. Pasa rápido. Listo. Microbianos asociados a algunas regiones, en el cual vemos que, por ejemplo, la neurocisticercosis por Taenia solium es frecuente en los inmigrantes que vienen de cualquier parte de Latinoamérica a Estados Unidos, y ya en la India y el lejano oriente es muy frecuente las infecciones por micobacterias, que serían pues como los tuberculomas. Aquí inicialmente vemos una tabla que es muy chévere, ¿cierto? Es muy chévere, ¿por qué? Porque de cierta forma en un contexto clínico nos puede ser muy útiles, en el cual relacionamos, digamos, algunos patógenos en absceso cerebral. Vemos muchas familias de bacterias y cosas así, ya digamos al escenario clínico. Y aquí en especial en esta tabla vemos que estas son como las familias o las especies de bacterias más frecuentes en pacientes normales, como por ejemplo los Streptococcus especies en un 34%, siendo el más frecuente, seguido de los anaerobios, que en este incluye las bacteroides especies y los fusobacterium especies en un 30%, los Staphylococcus especies en un 18% y los Enterobacter en un 16%. Continúa.
Hablando de la etiología, aquí vemos como las diferentes vías de propagación o por qué de cierta forma comenzó la enfermedad, ¿cierto? Entonces vemos la propagación directa, que en la propagación directa se da desde un foco contiguo o cercano. El trauma, una intervención neuroquirúrgica, vemos la diseminación hematógena que ya la había explicado anteriormente. Bueno, tenemos que tener presente algo con la diseminación hematógena y es que esta de cierta forma explica el 25% de los abscesos cerebrales. Y además de eso, hay una predilección en la arteria cerebral media, pues digamos como por esta vía de diseminación hematógena en relación a los lóbulos frontal y temporal y parietal posterior. Y ya tenemos el absceso criptogénico. Pasa rápido. Este es un estudio en el cual pues como que se vieron 3 casos de absceso criptogénico, ¿cierto? Que inicialmente se había generado como la etiología de absceso criptogénico, pero acá hay algo muy chévere y es que a nosotros no se nos puede pasar algo. Y es que siempre que nosotros diagnosticamos un paciente con absceso criptogénico, tenemos que ver y sospechar, digamos, una fístula arteriovenosa pulmonar, cualquier tipo de foramen oval, cualquier tipo de shunt de cualquier tipo. Hay que investigar, digamos, en estos pacientes de comunicación derecha-izquierda. ¿Por qué? Porque en este tipo de pacientes aproximadamente un 10% pueden terminar generando absceso cerebral. Y otro hallazgo chévere es que en este tipo de pacientes con fístula arteriovenosa pulmonar, el 66% pueden tener una presentación asintomática. Entonces miren que es bastante amplio. Aquí vemos las fases de la enfermedad. Así como para hablar rápidamente fisiopatológicamente, vemos que es como si la bacteria cruza la barrera hematoencefálica. Esto induce a que haya, así como en resumidas cuentas, induce a que algunas citoquinas proinflamatorias den permeabilidad en la barrera hematoencefálica. Entonces, eso hace que, pues, eso permite que aumente la permeabilidad, bueno, en la barrera y se instale, digamos, el patógeno dentro del parénquima. Entonces aquí vemos que son realmente 2 etapas, ¿cierto? Entonces está la etapa de la cerebritis y de la capsulación. Y cada una se divide, digamos, se divide pues, en estadio temprano o en estadio tardío. Entonces en la fase 1 vemos que es de 1 a 4 días, la cerebritis tardía de 4 a 10 días. La fase 3 de 11 a 14 días y la fase 4 mayor de 14 días. Continúa, por favor. Aquí vemos un hallazgo imaginológico que podemos ver de pronto cómo evoluciona un poco mejor esta enfermedad, ¿cierto? Entonces vemos, por ejemplo, en la cerebritis temprana que inicia con un área necrótica. Ahí Julián lo está señalando. Esta área necrótica, como podemos ver, de cierta forma es mal definida. No, Juli, la otra. Esa ahí. Es mal definida y de cierta forma, pues comienza con todo este tema de la inflamación periférica. Después vemos la cerebritis tardía, que en la cerebritis tardía aumenta el tamaño de esta área necrótica y ya aquí empieza, digamos, como la proliferación de material purulento, entonces hace que amplíe. La encapsulación temprana vemos que comienza con la formación de una cápsula fibrosa. Además de esa cápsula fibrosa, vemos que el área de necrosis empieza a ir disminuyendo, ¿cierto? Pero sigue habiendo inflamación perivascular. Y ya en la capsulación tardía, vemos que disminuye aún más el área de necrosis, continúa el edema y hay gliosis. ¿Qué es la gliosis? La gliosis es como la producción de células gliales que de cierta forma sustentan la pérdida de células neuronales. Entonces, es como si estuviéramos hablando de un proceso fibrótico o un proceso cicatricial. Y indirectamente, esto en las manifestaciones clínicas contribuye a la aparición de algunas convulsiones. Continúa por... Qué pena, no. Juan. En la encapsulación temprana o en el absceso temprano, en esa fase de absceso que ya tiene cápsula, es donde nosotros lo llevamos a cirugía. Listo. En las fases de cerebritis temprana y tardía, no, porque no se diferencia con el tejido cerebral sano. Entonces es en la temprana. Ya obviamente en la tardía lo llevamos si tiene indicación quirúrgica, que me imagino que tendrán que hablar de las indicaciones quirúrgicas. Dale. Sí, de hecho eso lo iba a mencionar ahora. Y es que no, devuélvete por favor.
Y es que como, por ejemplo, en la encapsulación, digamos, en la cerebritis temprana todavía no se diferencia o no se delimita bien, digamos, este absceso en el parénquima, lo que pasa es que cuando, pues, vamos, digamos, a drenar el absceso, no se hace una buena práctica por el hecho de que no se, o sea, de que de cierta forma se estaría drenando parte del material, digamos, como comprometido y parte del tejido normal, entonces no estaría como bien indicado. Sí, también hay que tener presente que la encapsulación tardía o cuando el absceso ya es maduro, se encapsula y esto de cierta forma profiere algunas propiedades para que eh, el uso, digamos, de los antibióticos sea más difícil como en su penetración. También tener presente que no todos los abscesos llegan eh, a esta encapsulación, pues en específico por diseminación hematógena, ¿cierto? Y ya digamos que bueno, si continuamos ya. Digamos, en las manifestaciones clínicas, continúa. Aquí vemos una tabla, ¿cierto? Continúa 2 veces. En esta tabla vemos que, digamos, el signo como más frecuente es la cefalea en un 69%, seguido de la fiebre en un 53% y el déficit neurológico en un 48%. Y normalmente esta triada puede que se presente en un 20% de los pacientes. Ya digamos, hay otros pues digamos otros signos neurológicos que de cierta forma se relacionan según el lugar donde está como comprometiendo el absceso cerebral, como por ejemplo un absceso en el área temporal que podría terminar formando algún tipo de afasia o en el área occipital que podría de pronto comprometer el área de la visión o cosas así. Continúa rápidamente. Ya. ¿Me ven y me escuchan? No te vemos, Hola. Juli, pero te escuchamos. Sí, Juli, sí te ves. Listo. Entonces, en cuanto a las ayudas diagnósticas, en todo paciente que sospechemos de un absceso cerebral se debe hacer una neuroimagen. Entre las ayudas diagnósticas tenemos las neuroimágenes y las pruebas de laboratorio. En cuanto al análisis de líquido cefalorraquídeo, entonces vamos a encontrar pleocitosis, proteínas aumentadas y glucosa disminuida. En el cultivo de líquido cefalorraquídeo puede estar positivo entre el 24 al 70% de los casos. Los cultivos en sangre van a estar positivos hasta en el 28% de los casos. En cuanto a los marcadores inflamatorios, estos son muy variables, no son específicos de absceso, pero ayudan a la sospecha clínica y al salir negativos no nos descartan el diagnóstico. Vamos a encontrar leucocitosis en más del 50% de los casos, velocidad de sedimentación globular alterada, PCR alterada. Acá les dejo una tablita donde se ve el estudio por espectroscopia, que es un estudio que sobre el metabolismo cerebral y en este caso absceso cerebral. Entonces, como encontramos gérmenes aerobios y anaerobios facultativos, el lactato y los aminoácidos citosólicos van a estar alterados. Pásala, Julian, por favor. Bueno, en la punción lumbar se pueden presentar complicaciones entre el 7 al 20% y en los pacientes que se realizan hasta el 30% pueden sufrir herniación cerebral que los va a llevar a la muerte. Solo está indicada la punción lumbar cuando el absceso se ha roto hacia el sistema ventricular, cuando se sospeche meningitis concomitante, cuando haya un efecto de masa menor y cuando no haya sido posible aislar el germen por otro medio. Acá en esta tabla les muestro entonces los hallazgos que vamos a encontrar en cada imagen, dependiendo entonces de la fase en la que esté y de la imagen que realicemos, si es T1, si es resonancia, si es tomografía. Para tener en cuenta entonces qué encontramos en una neuroimagen de un absceso cerebral, entonces encontramos un efecto de masa y un realce en anillo. Pásala, Julian, por favor. Bueno, entonces acá en esta tomografía, la primera imagen, entonces vamos a ver una lesión hipodensa en la región occipital derecha y bueno, la segunda imagen está en fase de cerebritis, se encuentra hipodensa y también está en la región hemisférica derecha. Los hallazgos en cerebritis temprana de las imágenes, entonces vamos a tener que tienen baja atenuación, están mal definidas y la captación de contraste es muy variable. En cuanto a la cerebritis tardía, siguen siendo mal definidas, pero ya vemos más una forma en anillo. Pasa, porfa. Bueno, acá vemos entonces una tomografía simple y una contrastada. Entonces vamos a ver que la cápsula se encuentra hiperdensa, en el centro se ve hipodenso
característico de la fase capsular. Además, alrededor se ve mucho edema perilesional. En la contrastada se nota más, pues obviamente por el contraste, la parte de la zona capsular. En la formación capsular que vamos a ver, entonces vamos a ver atenuación en anillo y contraste, que cuando se contrasta se realza esta formación capsular. Siguiente. Bueno, la resonancia magnética, entonces la resonancia magnética es más sensible. A mayor sensibilidad, mayor contraste entre el cerebro edematoso y el cerebro sano. En T1 vamos a ver la cápsula hiperintensa o isointensa y en el centro vamos a ver hipointenso. También podemos ver el edema perilesional y la lesión está ubicada en el hemisferio izquierdo. En T2 vamos a ver entonces, bueno, las lesiones de esta diapositiva todas son en el hemisferio izquierdo. En T2 vemos que está hipointensa en la parte capsular y en la última que está contrastada, entonces va a ser igual que en T2, pero se ve más, tiene una marcación más evidente pues debido al contraste. ¿Qué vamos a ver en la formación capsular? Entonces vamos a ver un centro necrótico en un absceso maduro y vamos a ver el edema periférico vasogénico perilesional. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, tenemos lesiones que se ven igual al absceso, como son la metástasis, la radionecrosis y las patologías desmielinizantes y el glioblastoma. Ahí les dejo las imágenes y es evidente que ambas, pues todas tienen realce en anillo. Siguiente. Para esto entonces tenemos una mnemotecnia que hace alusión pues al escudo que él porta, que es la lesión en realce de anillo. Entonces la mnemotecnia es Magical Doctor. Entonces la M de metástasis, la A de absceso, la G de glioblastoma, la I de infarto, la C de contusión, la E de VIH-Sida, la L de linfoma, la D de patologías desmielinizantes y la R de radionecrosis. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a tener un manejo médico y un manejo quirúrgico. Cuando no se requiere manejo quirúrgico, cuando la lesión es menor a 2.5 centímetros, cuando el paciente tiene un buen estado clínico y cuando ya conocemos la etiología. ¿Qué características debe tener este manejo médico? Entonces, si se inicia retrasadamente el manejo con antibióticos, nos podemos predisponer a malos resultados. Debemos iniciar la terapia en el menor tiempo posible y se deben realizar hemocultivos previos al tratamiento, mientras que el paciente esté estable. ¿Cómo seleccionamos esta terapia? Entonces vamos a tener, acá en esta tabla les dejo los focos primarios y los agentes relacionados con cada uno. Entonces, el agente según el foco primario de infección, los factores predisponentes, la susceptibilidad del patógeno según la epidemiología local y el mecanismo de acción del antibiótico que vayamos a usar. Hay una terapia que ha mostrado efectividad hasta en el 53% de los pacientes. Entonces vamos a usar una cefalosporina espectro extendido como cefotaxime o ceftriaxona más metronidazol. Otra terapia que debemos tener en cuenta es la terapia en inmunodeficientes, que vamos a usar voriconazol más trimetoprim-sulfa o sulfadiazida para cubrir hongos, levaduras y toxoplasma. El tiempo de uso de estas terapias aún está muy controvertido, pero se establece que de 4 a 6 semanas se deben tratar los abscesos que también fueron tratados quirúrgicamente. Y de 6 a 8 semanas, los que hayan sido múltiples abscesos y se haya tratado solo uno, o cuando el absceso solo se va a tratar con antibióticos. Se recomienda entonces 2 semanas de manejo intravenoso y 4 semanas de manejo vía oral. Siguiente. Otros tratamientos que están debatidos aún son los corticosteroides, que entonces tienen un uso controvertido porque estos pueden generar retraso en la encapsulación, aumentan la necrosis y disminuyen la penetración del antibiótico al absceso. Además, tienen un efecto de rebote cuando se suspenden de manera abrupta. Tampoco son recomendados si la presión intracraneal no está aumentada. Y en cuanto a los anticonvulsivantes, que son otra terapia, entonces estos se usan de manera rutinaria en profilaxis de crisis ictales, pero no tienen un soporte aún para manejo en absceso cerebral. Solo están indicados cuando el absceso cerebral está complicado por convulsiones. Los abscesos en fases de cerebritis, generalmente, antes de que formen la cápsula, tienen muy buena respuesta con el manejo antimicrobiano.
Recuerden que el tratamiento va a seguir Liana, siendo dame un cero. segundo, porfa, qué Dale. pena. Esa tabla está buena, pero está mejor la tabla, la del artículo que yo escribí este año. Se los perdono, no es del 2019, sino es del 2021, el artículo que yo escribí este año. Listo. En donde VIH y SIDA no utilizan ya imipenem, sino utilizamos para esos pacientes que se sospecha pues que la etiología del absceso, o eso en el contexto de un paciente, utilizamos pues digamos como ¿cómo se dice? Un cóctel de medicamentos que es ceftriaxona más metronidazol, se le da sulfadiaxina, bueno, en fin. Pero entonces, ojo, esta tabla está buena algunas cosas, pero la ideal es que se la saquen de la cabeza, listo. Tienen que leerse la del artículo que yo les envié. Listo, profe. Bueno, y en cuanto ya al manejo quirúrgico, entonces vamos a tener, vamos a tener varias alternativas. La cirugía estereotáctica es mínimamente invasiva y los pacientes tienen buena tolerabilidad. Esta consiste en un uso de un sistema de coordenadas tridimensionales que permite localizar el objetivo dentro del cráneo, que en este caso pues va a ser el absceso, y va a permitir la aspiración de cualquier absceso que sea mayor o igual a 1 centímetro. Esta va a ser guiada por neuronavegación, que es aquella ayuda que nos va a permitir planificar la trayectoria desde el punto de entrada hasta llegar al absceso, permitiendo evitar lesiones en áreas críticas que afecten la funcionalidad del paciente. Siguiente. Bueno, en cuanto a la resección por craneotomía, solo está indicada en pacientes con gran absceso multilobulado, con hipertensión intracraneal o con localización superficial. La craneotomía es ese proceso quirúrgico en el que el colgajo óseo se extrae para tener acceso al cerebro. Siguiente. Bueno, las recomendaciones de intervención, entonces vamos a tener en la A, que es aspiración por cirugía estereotáctica, que es la que les acabo de explicar. Entonces vamos a tener que debe ser guiada por tomografía o por resonancia y se debe hacer en todos los pacientes con absceso cerebral de por lo menos 1 centímetro, buscando aislar el germen o buscar las lesiones secundarias que estén causando el déficit neurológico. En la B tenemos que todo absceso de 2.5 centímetros de tamaño se considera indicación para hacer drenaje, incluso en pacientes que ya conozcamos el germen. La C, entonces debemos considerar drenaje en caso de lesiones periventriculares con alto riesgo de ruptura intraventricular y en caso de infección por microorganismos de difícil manejo. En cuanto a la D, entonces la resección total, esta ahora está limitada porque sería pues, ya les expliqué que hay otras alternativas menos invasivas. Y otras características que debemos tener en cuenta es que todo absceso que tenga efecto de masa y hernia cerebral debe ser llevado a cirugía. Otra es que si el absceso es superficial y no se localiza en el tejido cerebral, se debe considerar resección en vez de drenaje, especialmente si se sospecha una infección micótica o tuberculosa. Y la otra es que si tenemos múltiples abscesos cerebrales, se va a hacer drenaje pues aspirado del de mayor tamaño con fines diagnósticos, y los demás vamos a esperar la sintomatología del paciente, el tamaño y el edema lesionado y la respuesta al tratamiento que el paciente vaya a tener. Siguiente. Bueno, otras técnicas quirúrgicas que nos pueden ayudar entonces van a ser el catéter intracerebral, que es un monitor de la presión intracraneal, y la implantación de catéter ventricular, que es en casos de ruptura del absceso. Entonces vamos a llegar hasta allí para suministrar el antibiótico. Siguiente, por favor. El pronóstico, como les dijo mi compañero Sebastián, gracias a los avances en la terapia antimicrobiana, en las imágenes, en las neuroimágenes y en la neurocirugía, el pronóstico ha mejorado en los últimos 50 años. La mortalidad ha disminuido hasta en el 40% y actualmente el 70% de los pacientes quedan con secuelas mínimas o nulas. ¿Cuáles son los factores de mal pronóstico? Entonces, hacer un diagnóstico tardío o erróneo, lesiones multilobuladas, lesiones profundas, deterioro grave del estado mental o neurológico, una etiología fúngica,
propagación hematógena por infecciones sistémicas, entre otras. Pásala, por favor. Y las complicaciones van a ser efecto de masa con hernia cerebral, hidrocefalia, meningitis, convulsiones, ruptura de absceso en el sistema ventricular, y en cuanto a las vasculares vamos a tener trombosis de los senos venosos con infartos y hemorragia secundaria. Siguiente, por favor. Acá tenemos el algoritmo, se los dejo, está muy bien explicado, todo, pues el resumen de lo que les acabamos de decir. Listo, compañeros. Entonces aquí vamos a continuar pues de manera rápida con el absceso espinal epidural. Ya por cuestiones de tiempo continúa rápido. Entonces el absceso espinal epidural se define como un absceso espinal pues que hay una colección purulenta que está localizada en el interior del canal raquídeo entre la dura madre y la columna vertebral adyacente. Vamos. Ya digamos por cuestiones de epidemiología, la incidencia, esto es un hallazgo, pues, esto es un hallazgo un poco raro. Sin embargo, la incidencia es de 2,5 a 8 por cada 10.000 habitantes entre el 2005 y el 2015 que se hizo como este cálculo. Y ya la mortalidad de estos es mayor del 20%, vamos. Ya la etiología, pues es más frecuente el Staphylococcus aureus en un 60%. El Staphylococcus aureus decticilino resistente en un 40%, bacilos gram negativos en un 16%, Streptococcus en un 9%, anaerobios en un 2%, y ya digamos por hongos y parásitos es muy poco frecuente. Dale. Entonces, aquí hay que tener presente algo, y es que está muy relacionado realmente por todo este tema de las intervenciones neuroquirúrgicas o traumas penetrantes cortopulsantes. Entonces vemos que digamos, algunos de los factores de riesgos, pues se da como por previa instrumentación del canal espinal, como ya les había dicho, algunas infecciones contiguas o un foco contiguo o cercano, algún tipo de bacteremia, ya sea por, pues, que nos habla de un foco de diseminación hematógena, VIH o el uso de corticosteroides que de cierta forma nos inmunosuprimen y de cierta forma permiten pues que algunos colonizantes o otros tipos de microorganismos como que se aprovechen de esto. Y ya digamos algunas comorbilidades como diabetes mellitus, uso de drogas intravenosas, enfermedad renal crónica, alcoholismo, hepatopatías, inmunosupresión, como había dicho, obesidad y enfermedades degenerativas, vamos. Ya digamos de la fisiopatología, realmente esto se relaciona mucho con lo que ya había explicado en absceso cerebral. La principal, digamos, es la diseminación pues hematógena, el cual es de un sitio distante, atraviesa algunas membranas y termina como inoculándose en ese compartimento y se da. Ya digamos está la inoculación externa o directa, ya sea por un trauma, infiltración, algún procedimiento quirúrgico o de manera criptogénica por causas no identificadas. Vamos, Juli. Listo, en cuanto a las manifestaciones clínicas, entonces vamos a tener una triada que es fiebre, dolor radicular y déficit neurológico. ¿Qué más puede acompañar estas manifestaciones? Dolor a la palpación y espasmos musculares paravertebrales. El sitio más común es a nivel torácico, con extensión de 2 a 3 segmentos. Después del torácico va a seguir los lumbosacros y por último los cervicales. Estos son de peor pronóstico ya que se asocian a osteomielitis. Siguiente. En el diagnóstico entonces vamos a hacer la tabla de daño o lesión espinal de los dermatomas, que está en la diapositiva siguiente, que ya todos la conocemos, y esto nos va a arrojar unos grados de deterioro neurológico, no se los voy a decir por cuestiones de tiempo. En cuanto a los hallazgos de laboratorio, entonces vamos a encontrar leucocitosis en el mayor del 90% de los casos, PCR alterada, volumen de sedimentación globular que tiene buena sensibilidad pero baja especificidad, y procalcitonina, que nos sirve para diferenciar si la infección es bacteriana o no bacteriana. En cuanto a las imágenes, entonces tenemos que la resonancia es mejor que la tomografía, y esto es debido a que la resonancia tiene una sensibilidad entre el 91 y el 100% y define mejor la lesión. En T1 vamos a ver la lesión hipointensa y en T2 la vamos a ver hiperintensa. Cuando usamos gadolinio, este permite ver la membrana del absceso y hace un realce periférico y nos permite también ver el centro hipotenso
hipointenso necrótico. Siguiente. En cuanto al tratamiento, entonces debemos hacer un tratamiento precoz y agresivo. Vamos a administrar intravenoso antibiótico guiado según los cultivos y el espectro por 4 a 8 semanas por la sospecha de osteomielitis vertebral. Hay otras técnicas como la descompresión quirúrgica temprana, debido al déficit neurológico en las primeras horas de aparición de los síntomas. La más común es la laminectomía posterior, que es una técnica quirúrgica que es la más frecuente y la realizamos en caso de compresión anterior o lateral. También podemos hacer hemilaminectomía y penetración interlaminar. Podemos usar también métodos no invasivos como es la aspiración con aguja guiada por tomografía. Y ya, en cuanto al pronóstico, es bueno. La respuesta al tratamiento es pues positivas de un 59 a un 72%, y los factores de mal pronóstico entonces van a ser realizar cirugía de manera tardía, que esté ubicada cervical, que tenga afectación en los miembros inferiores y una leucocitosis mayor a 14.000. Sí. Continúa, por favor. Muchachos, aquí de manera rápida, esta es una pequeña reflexión. Simplemente supamos que el cerebro es un órgano que todos los días podemos ejercitar. Lo que importa realmente al final del día es que eso que hayamos aprendido nos haga mejores y nos ayude a mejorar y ayudar a otras personas. Muchas gracias y perdón por el tiempo. Bueno, doctores, preguntas, dudas. Yo miro una cosita. Bueno, pues, ¿qué les digo? Pues de verdad, una muy buena exposición, o sea, excelente en general. Algunos detalles, bueno, no, por lo bueno primero. Juan Sebastián Juliet, muy buenos ponentes, impresionante, o sea, muy buenos oradores. Unas diapositivas excelentes de los primeros tres. Juliana, hay unas diapositivas que no tienen bibliografía, ¿cierto? No voy a comentar sobre, digamos, la fecha de publicación del artículo porque, pues igual, ahí no decía de qué fecha era, quizás eso es lo que tengo que corregir, entonces eso no les afecta en nada. Listo, pero es del 2021 el artículo que escribí. Tildes, cositas, pues eso, muy pocas, pues no van a opacar la exposición, de verdad, fue excelente. Lastimosamente, pues como se los dije, o sea, bueno, lo bueno, pues sacar bibliografía de otra parte, quizás al inicio, lo vi mucho, bueno, lo vi quizás en todos, bueno, principalmente en los primeros tres, es muy bueno, es muy bueno. Ojo con el tiempo, que realmente es lo que opaca la exposición, ¿cierto? Son 40 minutos de más. Recuerden que ya les había dicho que era una hora después de que vimos trastornos congénitos. De igual forma, siempre les he dicho que 15-20 minutos nunca habrá problema, pero ya obviamente ya se vuelve extensa. De verdad es una exposición muy buena, pero muy extensa. Pero muy bien, excelente pues la exposición.